mensajes el inicio de una precampaña de don Rodrigo Arias Sánchez. Lo que pasa es que aquí conocemos la otra política también, que es la ofensa, el insulto. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Minuto, nuestro espacio de entrevista y conversación sobre temas que son de interés nacional e internacional. Habrán escuchado ustedes que hace algunos días se giró una orden internacional de captura en contra de el ecologista y activista ambiental Paul Watson, de nacionalidad canadiense. Paul Watson durante muchísimos años ha sido capitán de una embarcación denominada The Sea Shepherd, o el pastor de los océanos, por decirlo de alguna manera u otra. Además es un conocido ambientalista que inició en este movimiento cuando ser ambientalista no era una moda. Desde los años 60 estuvo fuertemente vinculado a organizaciones tales como Greenpeace, en donde estuvo participando activamente. Sin embargo, años después, esta misma organización critica su forma de operar y más bien desconoce algunos de los mecanismos que se denominan acción directa. Esta es la táctica utilizada por Paul Watson, la acción directa, y entre otras cosas lo que él hace es embestir a embarcaciones que están poniendo en peligro o amenazando la vida marina en aguas internacionales, particularmente para poder proteger cetáceos. Me refiero a ballenas, pero también a otras especies marinas. Y evidentemente esta modalidad de acción tan fuerte desarrollada por Paul Watson le ha generado problemas con la justicia de distintos países. En cuenta Costa Rica, en donde una embarcación nacional en la que supuestamente 5 personas estaban haciendo desaleteo de tiburón fue abordada con este mecanismo por el señor Watson. Él estaba en Alemania. Recordarán ustedes que incluso tuvo una reunión con el señor canciller de la República el mes anterior, y en algún momento dijo que él estaba dispuesto, por supuesto, a dar las pruebas y enfrentar la justicia nacional. Sin embargo, la información que ahora hay perdón, es que él se encuentra en un paradero desconocido. Para conversar sobre esta situación, hemos invitado el día de hoy a don Luis Diego Marín Schumacher, quien es coordinador de Preserve Planet, precisamente la organización a la que pertenece el señor Watson. Don Luis Diego, gracias por estar con nosotros y bienvenido. Tal vez para aclarar, ¿a qué se dedica Preserve Planet? Sí, muy buenos días a todos los radioescuchas y muchas gracias a ustedes por invitarnos al espacio. Bueno, la nuestra es una organización ambientalista, nos dedicamos a la protección, a la defensa del ambiente, programas de educación ambiental de diversas maneras, y también desarrollamos en cierta medida lo que se denomina la acción directa pacifista. No violenta, siempre le agregamos el término no violento, porque bueno, si bien es cierto, nosotros no tenemos, digamos, el mismo modo de proceder como Sea Shepherd, como lo hace Paul Watson, pero siempre pues si tenemos que estar en una calle, si tenemos que cerrar una calle, actuar en defensa de la naturaleza, pues así lo hacemos. La confrontación es opcional cuando se trata de la defensa de la vida silvestre y en general, particularmente de la vida marina. Es correcto, en particular, bueno, el caso de Paul Watson, él es miembro fundador de Greenpeace en Canadá. Precisamente, bueno, como usted ya lo indicó, Greenpeace no lo reconoce así, dice que fue una persona activamente, que participó activamente, pero no lo reconoce como fundador. Sí, han tenido una disputa ahí, pero realmente, bueno, él tiene su acta de constitución de la organización, en donde él está junto con otras personas en la fundación de Greenpeace. Pero bueno, el caso en concreto que nos está trayendo en este momento es lo relacionado, porque si bien es cierto, la mayoría de personas conocen las acciones que ha desarrollado esta organización, gracias a un programa que se distribuye en un canal de televisión, el denominado Defensores de Ballenas. Hay que aclararle a la gente que muchas veces las personas ven televisión y no saben qué es real y qué es ficticio. Es decir, Defensores de Ballenas es una serie real, lo que usted ve ahí sucede, no se trata de ningún tipo de efecto, se utiliza ahora, hay mucha tecnología, sobre todo que se utilizan cámaras pequeñas, y hay muchas formas de poder recopilar material audiovisual y posteriormente editarlo, ¿verdad?
ustedes pueden ver, bueno, las personas que han visto esta serie, que ellos nunca han utilizado ningún tipo de violencia directa, como son armas, ni nada por el estilo. Incluso la confrontación que se tuvo con el Varadero 1, pues directamente fueron cañones de agua, que es lo que ellos siempre utilizan eso, y también utilizan bombas de butano, que es un gas pestilente, que también le tiran a las embarcaciones, a las cubiertas de las embarcaciones que supuestamente estarían haciendo, exacto, los exactamente, pero en la vida, en la historia de Sea Shepherd nunca ha habido, bueno, pues ni siquiera personas heridas, ¿verdad? Pero sí también embisten las embarcaciones, eso yo lo he visto en algunos de los episodios, ¿verdad? Que de hecho embisten las embarcaciones que estarían en estas actividades. ¿Por qué le pregunto sobre esto? Un día pensando, ¿verdad? Yo decía, bueno, me parece importantísimo que con acciones directas, no violentas, podamos ponerle coto a actividades que de alguna manera u otra lo que están es diezmando la riqueza natural de cualquier país, no, del planeta, a final de cuentas. Pero esto es como que si yo me molestara con los camioneros acá, que utilizan combustibles y que además están de alguna manera u otra contaminando el aire, y yo compre un vehículo eléctrico y ande de alguna manera u otra embistiendo estos camiones. O sea, ahí ya de repente el tema de sostenibilidad pasa también por un tema de convivencia. ¿A dónde se hace insostenible una cosa con la otra, don Luis Diego? Porque a don Paul Watson muchos lo consideran un héroe, sin embargo sus herramientas a veces distan de eso. Bueno, precisamente, tal vez las acciones más importantes o que han tenido más éxitos de Paul Watson y su equipo han sido las relacionadas con detener o ponerle un alto a la cacería ilegal de ballenas en la Antártida por parte de Japón. Es decir, la Antártida es un santuario que está, digamos, es patrimonio de la humanidad y pertenece a varios países, ¿verdad? La cacería como tal comercial de ballenas es ilegal, pero Japón ha utilizado una triquiñuela, un truco que se denomina la cacería científica. De manera que ellos, la Comisión Ballenera Internacional estipula claramente que la recolecta científica de ballenas sí se puede dar, y se puede dar incluso en santuarios. Y entonces Japón, basándose en eso, se ha dedicado a extraer ballenas de manera ilegal. Con el uso comercial que finalmente les dan. Con el uso comercial, porque ya se ha logrado probar, incluso por Greenpeace, en Japón directamente, que la carne de ballena ellos la comercializan en los supermercados, ¿verdad? Cosa que es ilegal, porque se supone que es nada más recolecta científica. Entonces ellos deciden enfrentar directamente, tal y como hemos visto en esta serie de documentales, a Japón, y lo que usted dice de investir y todo, en el caso de los barcos balleneros, más bien ha sido al revés. Japón destruyó el Abigail, un barco de Sea Shepherd, lo partió a la mitad, casi mata a la tripulación de ese barco y todo eso quedó contaminado. Y en realidad eso ha sido, digamos, el éxito que ellos han tenido, incluso en la Antártida, ya por tercer año consecutivo, que estas acciones que el planeta entero le ha volcado la espalda. ¿Por qué motivo? Porque Japón es una potencia comercial. Tenemos que acordarnos de eso. Es decir, Australia, Estados Unidos, algunos países de Europa, pues han llegado a decirle a Japón, tienen que disminuir, tienen que tratar de no sacar ballenas, pero hasta ahí. No lo han logrado finalmente. De hecho, no han suscrito los compromisos internacionales para poder reducir esa extracción. Entonces, ellos en la Antártida han tenido ese éxito, pero ¿qué pasó? Lo que sucedió, que usted ya lo explicó claramente, fue que Paul Watson encuentra a los tripulantes costarricenses del Varadero 1 de aguas guatemaltecas ejerciendo la pesca ilegal de tiburones. Igualmente, para hacerle un resumen y no ser muy larga la historia, viene siendo como que usted salga acá de la radio y usted ve que hay un asalto, están asaltando a una señora, usted impide que asalten a esa persona, y agarra al asaltante, lo captura, usted de una u otra forma, con un arma, lo que sea, lo captura, llama a la policía llega, suelta al ladrón y la mete usted a la cárcel. Eso para que la gente comprenda más o menos qué fue lo que sucedió con Paul Watson, con el Varadero, y en este caso con el conflicto que hubo, que ni siquiera fue aguas costarricenses, fue aguas guatemaltecas. Tanto así, y yo hago la pregunta para que las personas que tienen la duda de qué puede haber sucedido, si Paul Watson hubiera temido algo, él se enfrenta a los del Varadero 1 y se va.
y los deja ahí y se va. ¿No? Él no va a ir a Costa Rica sabiendas de que lo iban a capturar. Él jamás imaginó que iba a darse esto. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, que existe en torno a esto, y lo voy a decir claramente, un gran índice de corrupción. Es decir, la pesca de aletas de tiburón, la pesca de tiburones, eso también lo manejan mafias que trafican con drogas y hasta con seres humanos. Hemos tenido casos de embarcaciones que llevan esclavos, ¿verdad? Entonces es una mafia muy peligrosa, y a eso le añadimos ahora el problema de que Japón necesita la cabeza de Paul Watson, y por ese motivo él naturalmente tomó la opción de abandonar Alemania. Ahora es prófugo. Ahora es un prófugo de la justicia en Japón y de Costa Rica también. Es correcto. A ver, tal vez aquí, entendiendo el caso de Japón, donde hay una industria multimillonaria detrás, que evidentemente sus intereses son amenazados por el señor Watson, pero acá en Costa Rica estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de una embarcación mucho más pequeña. El señor Watson toma la justicia por sus manos y dice: yo a estos señores los detengo y los pongo en manos de las autoridades, en su momento guatemaltecas. Nuevamente es tomar la justicia por sus manos. Aquí, ¿el fin justifica los medios, don Luis Diego? Que es la pregunta que está de por medio. ¿El fin justifica los medios? Bueno, en el caso específico de esas circunstancias, tal vez de parte, digamos, personal mía, también de la organización que represento, estamos de acuerdo con ese proceder. ¿Por qué? Porque estamos ante lo que se llama indubio pro natura. Es decir, de una u otra forma, Costa Rica no tiene capacidad, y tenemos que ser sinceros, es decir, tenemos más de 500,000 de kilómetros cuadrados de mar patrimonial. ¿Resguardados por cuántas? Que son aguas de nadie. Es decir, la patrullera, y lo digo hace como 2 años que andaba en una gira de investigación en la isla del Coco, ya ni a la isla del Coco van las patrulleras. Es decir, los guardaparques de la isla del Coco dependen exclusivamente de las embarcaciones turísticas que transportan turistas y buzos. Es decir, es una inoperancia tal que ahí es donde uno dice: Costa Rica es realmente un país ejemplar al no tener ejército. Estamos de acuerdo, pero a la vez eso es un arma de doble filo, porque nuestros mares están siendo arrasados. En este caso, una embarcación local. Eso es un tema de indefensión, por lo menos de la vida marina en nuestras aguas territoriales. Exactamente. Es indefensión. Paul Watson venía precisamente, cuando entrega a los del Varadero 1, a firmar un convenio con el gobierno de patrullaje conjunto, tal y como lo tiene Mar Viva también con la isla del Coco, ¿verdad? O sea, él no jamás imaginó que esto iba a suceder. Y después, entonces, lo que nosotros estamos diciendo acá es que ese mar, el Varadero 1 me está afectando a mí, la está afectando a usted, está afectando a todos los costarricenses. ¿Por qué? Porque ellos son cómplices de pescadores, de empresas pesqueras orientales, que están arrasando la vida marina de Costa Rica, nuestros recursos. A mí me gustaría poder escuchar la opinión suya sobre el proceder del señor Paul Watson. Nuestras líneas quedan a su disposición en el 905-222-0000. El tema ambiental yo creo que no debe ser uno que se aborde nada más cuando hay una construcción por allí, los permisos ambientales. No, el tema ambiental es algo que es transversal a nuestras actividades todos los días, y no incluye únicamente lo que sucede acá en territorio continental, también es lo que tiene que ver con nuestros mares. Le repito nuestro número si usted quisiera participar, el 905-222-0000. Ahora, a mí me quedó una sensación, la verdad es que muy amarga, porque de alguna manera u otra, ese café que intercambiaron Paul Watson, el señor canciller y otros funcionarios del gobierno costarricense allá en Alemania el mes anterior, yo lo interpreto como una burla, porque se le garantizaron a él el juicio justo, la presunción de inocencia, las garantías de que su vida no correría peligro aquí en Costa Rica, y él dijo: si se dan esas condiciones, yo vengo acá. Y ahora sale corriendo, y nuevamente eso para Japón y para Costa Rica, la justicia costarricense también ha sido burlada. Tenemos, por supuesto, aquí una opinión que apreciamos mucho de Johnny Heredia. Muy buenos días, le escuchamos. Muy buenos días, muchas gracias, lo felicito por el programa. Gracias. Como costarricense, realmente pues me siento ofendido por parte de lo que es el gobierno, y ni siquiera plantear una demanda contra el señor Watson. Costa Rica no tiene la capacidad para proteger nuestro patrimonio. Don Watson era lo que estaba haciendo. Considero pues inoportuno y totalmente descabellada la manera en que el gobierno de Costa Rica ha empezado esa persecución. El hecho que se diga que está escapando de la justicia, no hay las condiciones para traer al señor Watson a Costa Rica. ¿Por qué usted cree que no se dan las condiciones? Si nuevamente se presume inocente hasta que los tribunales digan lo contrario, si es que iban a decir lo contrario.
básicamente por el hecho de que en Costa Rica todos sabemos, aquí hay verdades que todos conocemos, pero nadie las dice, precisamente por miedo. Aquí hay mafias que operan, es un hecho, lo hemos visto en videos, inclusive ellos mismos, la misma organización del señor Watson ha puesto videos que respaldan sus afirmaciones de que aquí existe las mafias chinas que hacen el aleteo del tiburón, y esta gente no mueve $1,000, $2,000, son millones de dólares que se mueven, y para ellos es un gran negocio que al señor Watson de alguna u otra forma se le castigue por delitos que son realmente, que ni siquiera están en la jurisdicción de Costa Rica. Gracias por su opinión, don Johnny. Para darle oportunidad ahora a Juan, que nos está llamando de Guadalupe. Muy buenos días, le escuchamos. Buenos días, mi caballero. Bueno, lamentablemente Costa Rica nunca ha tomado posiciones respecto a la pesca fuera del mar patrimonial, porque la marina taiwanesa en tiempo pasado era uno de los que saqueaba bastante el atún, y también la pesca artesanal es la que está arrasando más que todo especies, por ejemplo, en peligro de extinción como la tortuga aula y el tiburón martillo, también la del coco. Entonces, digamos, tienen que tomarse posturas, más que todo pescadores artesanales, y ver las marinas extranjeras, darles un hasta aquí realmente el gobierno. Los controles, que son importantísimos. Muchísimas gracias por su opinión. Vamos ahora con Carlos, que nos llama desde Carretera. Buenos días, Carlos, le escuchamos. Buenos días. Mire, yo no soy Paul Watson, yo he estado leyendo mucho. O sea, hay que ser claro, no es el gobierno. O sea, el problema es el método que él usó para amedrentar a los pescadores. ¿Usted no lo justifica, don Carlos? Lo que yo estoy, si usted ve el video, por ejemplo, si yo no justifico que alguien bote basura en carretera, si yo alguien botando basura en carretera podría llamar la atención, pero no justifica que le eche mi carro encima, que es lo que él hizo. O sea, lo que la justicia ahí está viendo no es la forma en la que él actuó. O sea, usted le puede poner un chorro de agua a los pescadores, pero no atropellarlos con un barco más grande. Eso es lo que la gente no ve. O sea, lo que se está juzgando es la forma en que él actuó para amedrentarlos, que eso no es correcto. Muchísimas gracias por su opinión, don Carlos. Salvador, desde San José. ¿Qué tal, don Salvador? Buenos días. Buenos días. Gracias. Me llama mucho la atención que tanta gente que dicen ser ambientalistas, que defienden la actuación de este señor Paul Watson, están hablando de defender las ballenas, están hablando de defender el medio ambiente. ¿Qué pasa con las personas, con los seres humanos que somos parte del medio ambiente? ¿Por qué nadie defiende el hecho de que estos pescadores artesanales se ganan la vida pescando? ¿Por qué no defendemos el hecho de que nosotros mismos, tal vez el Estado costarricense, no está dando otra alternativa para que esta gente se gane la vida? ¿A quién debemos defender los costarricenses? A Paul Watson, porque es famoso, porque sale en la tele, porque tiene programita, o a la gente humilde, pescadores, que se estaban ganando la vida. Le agradezco muchísimo por su opinión, y también tenemos a otro, era Jorge desde Pérez Celedón. Gracias por llamarnos, Jorge. Buenos días, le escucho. Buenos días, doña Michelle. Yo soy abogado y me identifico con la lucha de don Paul Watson, porque una de las áreas en Costa Rica donde hay una total impunidad es en el mundo marino, ¿verdad? Lo han dicho varios intervinientes que acá se está dando un saqueo de empresas extranjeras relacionadas con la mafia oriental de extracción de tiburón. En este caso vemos el tema de las ballenas. Vean, por ejemplo, lo que nos produce en OSA, las ballenas que llegan en ciertas épocas del año, y que están de paso hacia el sur. Un gran turismo, y las ballenas son las mismas, viajan en el mar, y creo que más bien nosotros nos hemos quedado rezagados en esta área de protección a los animales. Yo soy un poquito experto en derecho penal y tiene razón el Paul Watson, se lo digo con conocimiento de causa, cuando hablan que Costa Rica operan mafias. Gracias por su opinión. Tenemos también a Ramiro, que nos llamaba desde Curridabat. Buenos días, don Ramiro. Buenos días. Respetando la opinión del señor, me parece que el señor Paul Watson lo que es una persona que trata de tomar la justicia por sus manos, no importando los medios, y sobre todo desvalorizando la vida humana, poniéndola por encima de sus convicciones personales. Se respeta muchísimo en
justificante para poner en peligro la vida de las personas. Don Ramiro, le consulto acá, a ver, cuando ahora decía don Luis Diego que Costa Rica tiene de alguna manera u otro nivel de indefensión de la vida marina porque no tenemos los navíos suficientes o los medios suficientes para poder resguardar nuestras aguas territoriales, que son inmensas. ¿Usted de ninguna manera cree que se pueda o que se justifique este tipo de acciones directas, en algunos casos violentas, que nosotros obviamente no promovemos, pero usted no cree que son justificables ante la industria tan monstruosa que está detrás de esto y lo delicado que es lo que se está protegiendo? Lo entiendo, y usted tiene razón, es cierto, no hay la capacidad ni la logística para proteger la gran extensión del mar territorial, pero ninguna autoridad mundial que por lo menos conozcamos hace el uso de la violencia. Tal vez no disparan armas de fuego contra las embarcaciones, pero el uso excesivo de la fuerza por otros medios, aunque no sean balas, es decir, pone en peligro la vida de las personas. Y a veces incluso no solo de las personas que ellos presumen son los infractores, sino como se ha podido ver en sus documentales o en su misma propaganda, la vida misma de ellos, es decir, atacando los barcos de japoneses o de flotillas países internacionales, de donde sean. Le agradezco muchísimo por su apreciación, y teníamos finalmente a Gustavo, creo que era, ¿verdad? A don Gustavo, que lo escuchamos. Buenos días, don Gustavo. Muy buenos días. Mire, mi opinión al respecto es la siguiente. Yo creo que, como a muchos otros casos, el nivel del país en la doble moral que estamos manejando, porque para todo el mundo somos un país protector del medio ambiente, con nuestras áreas protegidas y todo, pero no se genera la parte del gobierno el contrarreste, porque ellos van y hablan de una cosa afuera, vienen aquí, nos venden la idea del país verde y no sé qué, y cuando debemos dar un ejemplo real como para proteger al señor Watson, él simplemente está haciendo lo que nosotros debiéramos de haber hecho. Pero Gustavo, ¿no cree usted que entran aquí en colisión dos principios que finalmente también identifican, o que quisiéramos a los costarricenses que nos identificaran? Uno, el tema de protección del ambiente, y dos, en nuestra vocación pacifista, porque una cosa es defender esa riqueza natural, pero cuando estamos hablando de uso de métodos que pueden rayar en violencia, ¿no cree que entran en colisión? Bueno, lo que pasa es lo siguiente: cuando hubo un señor anterior, le escuché que él habló acerca de que cuando vamos a defender a alguien porque me están asaltando, uno, y lo digo personalmente porque me ha tocado el caso, usted no mide, cuando ve la injusticia, usted no mide cómo va a actuar, pero lo que pasa es que ese pacifismo, yo creo que ya nosotros nos tenemos que estar olvidando de esa situación. Le agradezco mucho más bien por esa opinión, y perdone que lo interrumpiera, don Gustavo, pero nos quedan un par de minutitos y quisiera tal vez retomar con don Luis Diego a raíz de todas estas reflexiones, que yo creo que es importante que nos preguntemos esto. Es importante que defendamos y con mucha vehemencia, yo por lo menos sí estoy clara, con mucha vehemencia, nuestra riqueza natural, porque a veces es un discurso, ¿verdad?, de la lengua para afuera, pero igual botamos basura en la calle, igual estamos contaminando nuestras aguas, igual tenemos un uso absolutamente irresponsable de los recursos. Entonces, de la boca para afuera, sí, a mí me encanta la protección ambiental y no hacemos absolutamente nada, y ahí tenemos que confrontarnos. Tal vez para que usted nos diga, Luis Diego, en estos últimos 2 minutitos que nos quedan, la ruta que de alguna manera u otra su organización persigue para que Costa Rica pueda tener una defensa más activa, sin caer en violencia, de sus recursos marítimos, y dadas las condiciones de falta de recursos que tenemos. Sí, definitivamente, y estamos muy claros de cuál es el norte. Es decir, aquí la situación se va a ir complicando cada vez más. ¿Esto va a pasar más? ¿Van a haber más Watsons? Va a haber más Watsons, y en cada esquina. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que unos cuantos vagabundos, sinvergüenzas, que así lo puedo denominarlo, como los del Varadero 1, estén, como quien dice, arrasando con mis recursos, sus recursos, los recursos de todos los costarricenses. Tengamos eso claro. Es decir, el señor que dijo hace un rato que los pobres pescadores, no, sí, muy sencillo, eso viene siendo ya que entonces yo voy a ir a la avenida central, quiebro una vitrina y empiezo a sacar cosas, me meto a un supermercado y saco comida porque necesito comer, salado el dueño del supermercado. No, tiene que haber orden. ¿Por qué les dice vagabundos y sinvergüenzas a pescadores? No los estoy defendiendo. No estoy defendiendo el caso del Varadero 1. Exacto, en el caso
caso Sí, de Barranco, ¿por qué? Porque la sencilla razón de que ellos constantemente están violando las reglas, están violando las normas, el quitar las aletas de los tiburones es ilegal. No fue en orden del Varadero, pero hace poco tiempo en Malpelo, otro santuario de la humanidad en Colombia, fueron sorprendidos otros inocentes pescadores por la Marina colombiana. ¿Y qué sucede, doña Michelle? En este momento, que más bien Incopesca los defiende, pobres pescadores están ganándose, no, hay que los juzguen, que los metan a la cárcel. ¿Qué falta? ¿Educación a los pescadores costarricenses? ¿Eso es lo realmente, que yo no estoy diciendo que se tiene que invertir más en otras alternativas de desarrollo. No voy a decir que no, pero el problema es que ellos han de decir, en Río Revuelto ganancia de pescador. Al haber impunidad total, pues obviamente echan las redes donde tengan que echarlas. Viera, doña Michelle, lo que es estar en la isla del Coco, un área de exclusión, es un trabajo de 24 horas el que hacen esos muchachos. Vuelven la cara para un lado y se meten los pesqueros a sacar cosas, dejan las líneas, son kilómetros de cuerda las que todos los días están decomisando. Eso no puede ser. La isla del Coco es patrimonio de la humanidad y nos pertenece a todos. Unos cuantos no tienen que robarse nuestros recursos. Yo quisiera desde esos micrófonos, prodigarle respeto a los pescadores, porque los hay, los que respetan las reglas, las vedas, porque además no son todas las especies y no son todo el año que se pueden extraer, ni en todos los lugares. Ni en todos los lugares. Yo a eso los respeto muchísimo. Lo que me parece terrible es ese saqueo tan impresionante que en función del tema comercial se está haciendo en aguas locales e internacionales. Esta gente que llega y anda donde los lleve las mareas, con finalmente, satélites, y buscando bancos de peces. Eso me parece terrible, porque finalmente estamos de alguna manera u otra escupiendo hacia arriba. Eso nos va a llegar, y tal vez no a nosotros, pero tal vez a la siguiente generación o a la que sigue ya no le va a quedar ni un solo pescadito. Pero también reivindicar a quienes están haciendo una lucha, ojalá con los métodos apropiados. La violencia nunca será un método que de alguna manera u otra dé réditos. De hecho, ese es el lema de nuestra organización: acción directa, pacifista, no violenta. Y ustedes les invito a que visiten nuestro perfil de Facebook, pueden ver las reacciones de la gente. La mayoría de las personas ven claramente cuál es el norte. Nosotros tenemos el material fértil para hacer de nuestro país un ejemplo de sostenibilidad. ¿Cuál es ese perfil, perdón? Ese Preserve Planet en Facebook. Preserve Planet, es el Preserve con Preserve Planet. Preserve Planet, ese es el perfil que está en Facebook para que usted busque más información. Y también opine, porque es un perfil abierto para que todo el mundo, ahí no se borre ni un solo comentario. Y me gustaría para que todo el mundo opine. Me encantaría que además de ese perfil, también en el nuestro, aquí en el de Radio Monumental, usted pueda opinar tanto en Facebook como en Twitter. Para usted, ¿se justifican métodos violentos para la defensa de la naturaleza? Quisiera escuchar en ese caso sus opiniones al respecto. Muchísimas gracias a don Luis Diego Amarín Schumacher, coordinador general de Preserve Planet. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y gracias también a ustedes por haber estado con nosotros en esta semana de información aquí en Minuto a Minuto. Que tengan un excelente fin de semana. Cuando el instante no basta. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.